Partimos del hecho de que en la historia reciente de Colombia la inmigración es un fenómeno nuevo, y es en este sentido que en el censo del DANE de 2005 nos decía que el número de extranjeros en el país era apenas de 109.971, cuando el total de la población era de 43 millones. Es decir, que en el año 2005 el total de extranjeros en Colombia solo representaba el 0.25% del total de la población, mientras para el mismo año otros países de la región como Argentina contaban con un 4.34% de la población extranjera, Chile con un 1.69%, Ecuador 1.37%, Panamá 3.51% y Costa Rica un 8.5%. En ese orden de ideas, es importante precisar que las dinámicas migratorias de Colombia han estado más orientadas a la inmigración y, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, aproximadamente 4.7 millones de colombianos viven en el exterior. Y es así como lo anterior explica en parte la inexperiencia del Estado colombiano y de la sociedad para enfrentar la actual coyuntura migratoria generada por la diáspora venezolana, especialmente cuando el país viene recibiendo en mayor medida a los refugiados y migrantes venezolanos que ya superan los 4 millones. Desde esta perspectiva, la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, nos dice lo siguiente: los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de venezolanos, como Colombia, que acoge alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, Argentina 130.000 y Brasil 168.000. Por su parte, México y los países de América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela. Por su parte, es importante precisar que según el último informe de Migración Colombia, el número de venezolanos en el país es de 1.408.055. Y es así como la migración venezolana en Colombia es una problemática que se suma a otras, como la corrupción, la pobreza, la inequidad, la violencia, la inseguridad, el desempleo, por citar algunos ejemplos. Y sin lugar a dudas, la inmigración ha pasado a ser parte de los temas de interés de la opinión pública nacional, no solo por el protagonismo que ha cobrado el fenómeno desde los medios de comunicación, sino también por la experiencia que viven los ciudadanos en la mayor parte del territorio nacional por el contacto directo con los nuevos habitantes. En ese orden de ideas, y desde una perspectiva sociológica, la inmigración de ciudadanos venezolanos es una problemática que puede direccionarse hacia fenómenos como la xenofobia, como lo explica el investigador del Observador de Venezuela de la Universidad del Rosario, Roland Rodríguez, a través del siguiente planteamiento. Los episodios xenófobos se hacen cada vez más frecuentes cuando la población nativa se acoge a los extranjeros, dado que siente que ellos les van a quitar los recursos básicos como el acceso a puestos de trabajo. Y en ese sentido, el migrante se siente como un enemigo que vive en la casa y tiene la culpa de los males de la sociedad. Por su parte, en una encuesta realizada por la Universidad de Medellín en octubre de 2017, se indagó por la opinión de los habitantes de la zona metropolitana sobre la migración venezolana. Dicho estudio reveló que más del 80% de los paisas creen que con la llegada de ciudadanos del vecino país aumentaría la prostitución, la delincuencia, la sobrepoblación y las ventas ambulantes. Por otra parte, el 74% considera que el desarrollo social y la generación de empleo serían el aspecto más vulnerable para los colombianos con la llegada masiva de los vecinos. Aunque desafortunadamente los procesos migratorios vienen acompañados de la xenofobia, en el caso de Colombia existen otros factores que profundizan ese fenómeno. Según Rodríguez, Colombia, a diferencia de otros países de la región, nunca ha sido un país de inmigrantes, y menos en esas proporciones. Además, gracias a la violencia del conflicto armado, los colombianos siempre han construido un enemigo al cual culpar de los males de la sociedad, y en esa lógica los venezolanos son candidatos perfectos. Es por eso que la latente xenofobia en la sociedad colombiana
debe ser un tema central desde la investigación en las ciencias sociales y la educación, por supuesto, especialmente desde la perspectiva de los derechos humanos. Del fenómeno migratorio quisimos enfatizar en los imaginarios sociales que se construyen en la población receptora alrededor de los inmigrantes, y se tomó el caso del municipio del oriente del departamento de Antioquia, Río Negro, municipio cercano a la capital del departamento, centro económico y comercial del oriente antioqueño, que cuenta con una población de 128.153 habitantes según informe de la Gobernación de Antioquia, de los cuales alrededor de 12.291 son venezolanos. En ese sentido, la pregunta que orientó el trabajo se traduce en qué imaginarios sociales se han construido en la población del municipio de Río Negro sobre los migrantes venezolanos y qué implican estos imaginarios para los venezolanos que viven en Río Negro. El objetivo general de nuestra investigación se traduce en comprender los imaginarios sociales que se han construido en la población del municipio de Río Negro sobre los migrantes venezolanos y las implicaciones que estos imaginarios tienen para los venezolanos residentes en Río Negro. Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes: identificar los imaginarios sociales que se han construido en la población del municipio de Río Negro sobre los migrantes venezolanos, reconocer los efectos de la inmigración venezolana en los habitantes del municipio de Río Negro, analizar las implicaciones para los venezolanos residentes en Río Negro de los imaginarios que se han construido sobre ellos por parte de los habitantes de esta ciudad. Desde una perspectiva teórica nos apoyamos en las categorías de imaginarios sociales, el extranjero y en las subcategorías de aporofobia y dignidad humana. Sobre imaginarios sociales entendemos pues desde Castoriadis que son significados imaginarios de normas y valores que le dan sentido a las sociedades contemporáneas. Nos dice Castoriadis que, por ejemplo, el sentido de la sociedad capitalista sería la acumulación del capital, el crecimiento económico indefinido, el consumo y el dominio racional de la naturaleza. Entonces, Castoriadis considera que la sociedad define y elabora una imagen del mundo natural, del universo en el que vive, intentando cada vez hacer de ella un conjunto significante, en el cual deben ciertamente encontrar su lugar los objetos y los seres naturales que importan para la vida de la colectividad. Y en este mismo sentido, Villa nos dice que los imaginarios son aquellas representaciones que son simbólicas o que son construcciones plurales de sentido con relación a las cuales se definen los comportamientos humanos y las justificaciones que los desatan, pero que además ulteriormente los explican. Entonces, cuando nos referimos a imaginarios sociales sobre migrantes, se trata de un conjunto de ideas, percepciones compartidas por los habitantes de un territorio sobre un extranjero particular, y que estas ideas orientan los comportamientos de las personas hacia ellos, hacia el conjunto de inmigrantes venezolanos que han llegado al municipio de Río Negro durante el último lustro, que hablamos alrededor de 12.000 personas, según el informe pues más reciente presentado por el voluntariado de venezolanos en Río Negro. El extranjero, pues con esta categoría no se identifica individuos concretos, sino formas de relación entre las personas. Es decir, que el extranjero es un tipo social como puede ser el vecino, el comerciante, el compañero de trabajo de estudio, el líder, el bandido, el intelectual, el pobre, el acaudalado. Pues en nuestro caso el extranjero son las personas provenientes de otro país, y lo estamos entendiendo como el conjunto de inmigrantes venezolanos, no como un individuo particular. Entonces, para esta categoría retomamos los aportes de tres sociólogos clásicos como George Simmel, Alfred Schutz y Norbert Elias. Simmel aporta la relación de cercanía o distancia que puede existir con el extranjero, pues este no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Nos dice Simmel que si el extranjero estuviera demasiado cerca no sería por mucho tiempo un extraño,
pero si estuviera demasiado lejos dejaría de tener cualquier contacto con el grupo. Entonces el extranjero nos recuerda esos rasgos comunes que compartimos con un grupo e incluso con el género humano, pero también la extrañeza que rechaza la idea de compartir algo genérico y común con otros. Pues así como los ciudadanos del Imperio Romano consideraban bárbaros a todos los extraños, a los que no hablaban latino, como los europeos durante la colonia consideraban a los descendientes de españoles nacidos en América como criollos por no haber nacido en Europa. Simmel también habla de la objetividad del extranjero. Entonces nos dice que como este no está atado a la costumbre, puede ser más objetivo para observar la realidad. Pero esto también puede ser visto por una amenaza pues por los propios. Schutz profundiza pues como en este último aspecto de la objetividad del extranjero, pero desde el conflicto, desde la idea de lo que él llama la dudosa lealtad del extranjero hacia la pauta cultural de la vida grupal. La pauta cultural de la vida grupal es entendida como todas las valoraciones, instituciones y sistemas de orientación y guías peculiares, leyes, hábitos, etiquetas y modas que caracterizan a todo un grupo social en un momento determinado. Entonces el problema es cuando el extranjero no se adapta a la pauta cultural de la vida grupal, pues uno la utiliza como una forma para resolver problemas o en su día a día, es visto como un ingrato. Entonces aquí aplica mucho esta frase que cuando a Roma fueres, como romano vivieres, pues este refrán antiguo que se popularizó en la época contemporánea como al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y por otro lado, Norbert Elias analiza ya el conflicto entre grupos de viejos y nuevos habitantes, entre lo que él denomina como establecidos y marginados. Entonces los primeros con poder, que es el resultado de la cohesión y la identidad, y de la apropiación de estos pues de las instituciones locales, como en la política pues de la alcaldía, los consejos o la parroquia o las organizaciones de ocio. Y también nos dice que los establecidos comparten como un sentimiento de superioridad, mientras los marginados o los nuevos habitantes son excluidos y estigmatizados. Elías le da mucha importancia al papel de la estigmatización porque esta va a desempeñar un papel como un elemento que inmoviliza a los marginados y contribuye a mantener las relaciones de poder y de exclusión. Bueno, estas tres lecturas de los sociólogos tienen un énfasis muy cultural, por lo que también quisimos retomar un análisis más económico, más reciente, de un contexto neoliberal como en el que vivimos. Por eso retomamos esta categoría de aporofobia acuñada por Adela Cortina. Ya desde esta perspectiva el problema con los inmigrantes no es tanto pues de nacionalidad, de cultura, sino que la pobreza es vista como una amenaza, como algo incómodo. Si los inmigrantes vinieran con capitales, con empresas, como turistas, no sería tan conflictiva la cuestión de cómo es que vienen pues desvalidos, con necesidades. Hablamos de dignidad humana también atendiendo a la crítica que realiza Boaventura de Sousa Santos a la concepción hegemónica de los derechos humanos, porque según él pues esta concepción es la de la ONU, la de ONGs, es individualista y culturalmente occidentocéntrica. Y él dice que en esta medida es más parte del problema que de la solución, y que es necesario reconocer la fragilidad de los derechos humanos frente al reconocimiento de la dignidad humana. Entonces hablamos de dignidad humana por encima de derechos humanos con el fin de reivindicar otras gramáticas, y como la propuesta por el Papa Francisco por atender a los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata de personas. Como un deber ser frente a la dignidad del migrante venezolano se reconocen las 4 acciones propuestas por el Papa, que son acoger, promover, proteger e integrar. Y también se busca identificar si estas 4 acciones están presentes en los imaginarios sociales de los rionegreros sobre el extranjero y de qué manera. Hablando de la memoria metodológica, es necesario aclarar que el trabajo todavía no se ha terminado, y especialmente en cuanto a fuentes primarias nos falta información. El trabajo se está realizando desde un enfoque de investigación cualitativo por la naturaleza del problema de la migración y del objeto de estudio que son los imaginarios sociales sobre los migrantes.
Como estrategia de investigación, adoptamos el análisis de trayectorias, que consiste en identificar las transiciones específicas que han ocurrido en la vida de un sujeto en relación directa con el problema de investigación. Lo que buscamos es estudiar esa experiencia de los rionegreros frente a la migración durante los últimos 4 o 5 años. La población objeto de estudio son los habitantes del municipio de Río Negro, exceptuando las personas extranjeras. Se tuvo como criterios que los informantes habitaran como mínimo 2 años en el municipio, que aceptaran ser parte de la investigación y que contaran con la mayoría de edad. El muestreo es significativo e intencionado. Se seleccionaron muestras de diversos perfiles como funcionarios públicos, del gobierno local, de la salud, de la educación, trabajadores formales e informales, líderes sociales y comunitarios, estudiantes, entre otros. Esto con el objetivo de abordar diversas perspectivas sobre el fenómeno y encontrar puntos comunes. La técnica utilizada es la entrevista semiestructurada, que se construyó a partir de las categorías de análisis y los objetivos del trabajo. Se ha avanzado en la justificación desde el estudio histórico del municipio. Se ha tratado pues de comprender cómo han sido las dinámicas de desarrollo económico y por qué Río Negro se ha venido configurando como una ciudad receptora de población. Receptora de población no solo de inmigrantes internacionales, sino también de víctimas del conflicto armado. Hay 17.000 víctimas registradas en el municipio, y también la llegada de migrantes de otros municipios y regiones del país que llegan por motivos laborales o académicos o simplemente a vivir en segundas residencias o de manera definitiva. Desde los antecedentes se ha tratado de entender el fenómeno de la migración desde varias dimensiones, tipos de migración, cuando se habla de fuga de cerebros, migración por causas económicas, de refugio, de asilo. Se ha tratado de comprender las causas de la inmigración y cómo ha sido la trayectoria de Colombia como un país receptor. Y también desde los antecedentes se revelan pues como las consecuencias de la migración para los territorios receptores. Generalmente sobresale el conflicto, los imaginarios del miedo y cómo los migrantes se conciben como el chivo expiatorio de muchas problemáticas de los países o territorios de destino. En cuanto a los hallazgos, desde el trabajo de campo hemos avanzado con entrevistas que nos aportan al contexto y a la problemática, entrevistas realizadas a funcionarios públicos y al voluntariado de venezolanos en Río Negro, que es un grupo que ha venido orientando a los migrantes en temas normativos, creando redes o cadenas migratorias. También este grupo de voluntarios ha venido realizando un censo a los migrantes que se acercan a la alcaldía, y tienen 8.000 personas registradas. El grupo trabaja con la alcaldía y cuenta con el apoyo de otras instituciones como Pastoral Social, ACNUR, Fundación Amigo Colombo Venezolana y Colonia Venezolana en Colombia. También hemos avanzado con otras entrevistas a ciudadanos, pero no nos atrevemos a hablar de hallazgos o conclusiones. Lo que sí hemos encontrado es que sobresalen unos imaginarios del miedo frente al migrante, que hay un temor por la competencia que generan los nuevos habitantes por los recursos públicos en servicios como la salud y educación, también por la competencia en las fuentes de empleo. Igual a los nuevos habitantes se les atribuyen problemáticas como la delincuencia, el aumento de la prostitución y de enfermedades. Se concibe la migración como un tema de interés público por su dimensión. Aparte de visibilizar el problema y ofrecer una perspectiva desde los derechos humanos o desde la dignidad humana del migrante, lo que se busca es que después de este trabajo surjan propuestas que ayuden a sensibilizar frente a la coyuntura migratoria y a la atención de los venezolanos. Puede ser desde charlas o campañas implementadas en instituciones educativas oficiales que cuentan con alrededor de 1.000 estudiantes matriculados de nacionalidad venezolana.